Buenos días, hermanos. Estoy compartiendo con ustedes hoy el devocional de Romanos 10:9 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Bueno, tenemos que ver ahí todo lo que Pablo dice, todo lo que Pablo va a hacer. Entonces, esa es la idea. Pablo menciona en primer lugar en el versículo 9 este versículo interesante que usamos para evangelizar. El confesar con la boca que Jesús es el Señor es lo que menciona. 1 Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Eso era entonces una práctica para el tiempo de que Pablo usa eso, de todos los hermanos era eh, como la forma de identificarse como cristiano. Así que el confesar con la boca que Jesús es el Señor era para acomodarse al orden en que las frases también aparecen en Deuteronomio 34:14, ¿verdad? Las que dice, el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso Pablo lo enseña tomando de referencia el Antiguo Testamento, especialmente aquí en Deuteronomio 34:14, que dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, ¿verdad? Esa frase es la que Pablo utiliza para compartir el Evangelio. Ahora, eh, sin embargo, aquí Pablo invierte el orden del 30 al 14. Y sin embargo, en el verso 10 cuando lo utiliza otra vez, lo vuelve a utilizar como realmente se encuentra en el 34:14. Fíjense. 34:14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Así que bueno, el Señor Jesús había dado gran valor a la confesión de su persona delante de los hombres. Él dijo en Mateo 10:32 y 33, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el 33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que Así que esa confesión, ¿de dónde viene? Bueno, realmente viene aún del mismo Señor Jesucristo, el asunto de que debemos confesarlo. Esta confesión del Señor delante de los hombres es especialmente ardua en tiempos de persecución, como lo fueron los 3 primeros siglos, dice Matthew Henry, de la proclamación del Evangelio, los 3 primeros siglos, donde era muy importante confesar a Cristo como el Señor, porque cuando en 1 Corintios 12:3 dice, Curios Jesús, o sea, Jesús es el Señor. En ese tiempo era un insulto, ¿verdad? Era un insulto en esa cultura romana, en la cultura griega, porque el imperio romano dominaba todo. Era tenida entonces como un insulto al Curios Caesar, o sea, al César. César es el Señor, decían repetían como un mantra todas las personas en aquel tiempo, porque así se enseñaba. Curios Caesar, César. En Hechos 16 acusan a Pablo los tesalonicenses, unos tesalonicenses judíos o judíos que vivían en Tesalónica, acusaban a perdón, a Pablo de predicar que Jesús era un rey. Eso era muy penado. Y bueno, ahora, eh, señor, que los esbirros del emperador exigían a los cristianos confesar siempre, ¿verdad? Les decían, confiesa que Jesús no es el Señor y confiesa que el César es el Señor. Y muchos de nuestros hermanos de los primeros siglos valientemente
se negaron a hacer esa confesión, a negar a Cristo y a recibir al César como al Señor. Solo el Espíritu Santo podía conferir gracia y poder para confesar a Cristo en tales circunstancias. Por eso, 1 Corintios 12:3, cuando dice, nadie puede decir que Jesús es el Señor, sin el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es clave. ¿Por qué? Por el que te iba a dar la fuerza para resistir. Así que en ese tiempo no era tan fácil como ahora, porque ahora le decimos a la gente que confiese con su boca, o sea, que reciba a Cristo en su corazón, que le diga que quiere ser salvo, que él lo acepta como Señor. No era tan fácil como en ese tiempo. En ese tiempo te podía costar la vida. A veces estabas frente a soldados, frente a personas que te podían acusar y entonces tú tenías que sostener. Y entonces ahí es donde entra 1 Corintios 12:3 que dice, por lo tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, dice 1 Corintios 12:3. O sea, a nadie que tuviera al Espíritu Santo realmente, el Espíritu le permitiría maldecir a Jesús, que era lo que te pedían los romanos. Maldice a Jesús, maldícelo. Y entonces te puedes librar de morir, te puedes librar de ser quemado o lanzado a los leones. Pero los valientes creyentes de aquel entonces eran tan valientes que eran capaces de confesar a Jesús como Señor. No era como hoy entonces, la verdad, no era como hoy. Así que la frase final, serán salvos, dice eh, Matthew Henry, engloba la confesión de boca y fe de corazón. Pero el versículo 10 leemos, con la boca se confiesa para salvación. Para evitar confusiones es necesario recordar que el vocablo salvación no se limita al momento de la justificación, sino abarca la realización de los propósitos de Dios frente a todos los aspectos de la vida. Trenchard, que cita como ejemplo 1 Timoteo 4:16, la parte B del versículo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, eso sería el entender el versículo 10 en este contexto. El elemento entonces primordial de parte del hombre para alcanzar la justicia es la fe. Creer de corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, como dice el versículo 9, la parte segunda del versículo, la parte B del versículo 9 de Romanos capítulo 10, verso 9. Así se cree de corazón para justicia, dice el capítulo 10, el versículo 10, la parte primera, dice, porque con el corazón se cree para justicia. La muerte y la resurrección de Cristo forman el núcleo del Evangelio. Así dice 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. La resurrección de Cristo, creerla es clave. No puedes ser cristiano sin confesar que Jesús te resucitó de los muertos. La muerte y la resurrección de Cristo son el núcleo, son la clave para ser salvos. La muerte expiatoria, la muerte sustitutoria o que Cristo te sustituyó a ti por él murió por ti. La muerte expiatoria de Cristo en nuestro lugar y su posterior resurrección garantizaba en aquella muerte una victoria sobre el pecado. Son los hechos históricos que hemos de acoger como base segura personal para alcanzar la aceptación por Dios y por lo tanto la vida eterna, ¿verdad? Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue entregado por nuestros pecados. Cuando le preguntas a la gente comúnmente, le preguntas, oye, sí que, ¿cuál es la razón por la que Cristo murió? Y ellos dicen, pues para enseñarnos el amor, para enseñarnos a sufrir en esta vida. No, Él se entregó por tu pecado y por mi pecado, por nuestras transgresiones y resucitó para confirmar que eso fue efectivo. La confesión de boca sin la fe de corazón es una enorme hipocresía. La supuesta fe interior
sin la profesión exterior de la fe es una enorme cobardía que da motivos para dudar de la genuina fe. Por ejemplo, hay muchas veces que te encuentras con personas que entienden lo que la Biblia dice, que entienden lo que Dios les está demandando, pero no quieren hacer la confesión pública porque les da vergüenza. Entonces eso es un gran acto de cobardía. Y por el otro lado, del otro lado de la moneda, está aquellas personas que sí lo hacen, pero lo hacen sin estar involucrado el corazón, tienen a Jesús solo en la boca, pero no en el corazón. Porque aquí dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice el 10. O sea, es una intervención de ambas cosas. Una confesión sola con la pura boca no tiene sentido. Y una confesión con la pura boca no tienes, una confesión, una no confesión, cuando una persona no se anima, es cobarde para entregarse a Cristo con la boca, debemos de dudar de la genuina fe de esa persona. Esta cercanía del mensaje, esta facilidad de llegar a la justicia por medio de la fe que Pablo ha explicado desde el versículo 6 hasta ahorita, el verso 10, eh, es para todos, sin discriminación de raza, de sexo, de nada. Eh, para confirmarlo, Pablo cita de nuevo Isaías 28:16 y dice, por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, no será avergonzado, ¿no? Donde en el hebreo dice literalmente, el que cree en la piedra probada no se apresurará, es decir, permanecerá estable en su fe por mucho que se demore el cumplimiento de la promesa. Pablo toma de los textos de la versión Septuaginta, de la versión griega de la Biblia del Antiguo Testamento, algunas ligeras variaciones y le antepone ese todo que no existe en el original, ¿verdad? Pero sí en la Septuaginta, para darle así extensión universal. Así lo hace explícitamente también con el detalle necesario en los versículos 12 y 13, porque dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es de todos, se fijan todos, es rico para con todos los que le invocan. O sea, esta oferta de salvación está abierta para todos. Tú estás escuchando ese devocional y no has entregado tu vida a Jesús, necesitas entregarlo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La palabra todos, ¿se fijan? Le habla a todos. En esto de la salvación, como el pecado, pues no hay diferencia entre judío y griego. Pecan igual, tanto judío como griego. Pues uno mismo es el Señor de todos, porque todos son pecadores, pero hay un solo Señor. Como dice Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Es rico para los que le invocan, dice pues la palabra. No hay un Dios, no hay un Dios para los judíos y otro para los paganos. No hay un mediador para Israel y otro para las naciones, sino que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para ti, para mí, esto es básico, sencillo y aceptable, pero para un judío en aquel tiempo que eran muy celosos, pensaban que tenían el monopolio de Dios. Ellos solamente querían a Dios para ellos, de tal manera que el Antiguo Testamento les enseñaba que debían ir a ganar prosélitos, o sea, una especie de evangelismo del Antiguo Testamento, de que las gentes se unieran al culto judío, pero los judíos eran tan celosos que no lo hacían. Pero ellos eran susceptibles y fueron susceptibles y cayeron muchas veces en la idolatría porque los otros, los paganos, sí evangelizaban muy bien al paganismo, a la idolatría. El Señor aquí es Cristo, rico con todas las riquezas del Padre, pues es el Hijo unigénito, y dispensa o reparte las riquezas de su gracia a todos los que le invocan,
sin distinción ni excepción, porque dice el 13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aunque el término de nuestras oraciones es el Padre, en el nombre de Jesús, el mediador, también Jesús es objeto de esta invocación. Hechos 7:59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¡Wow! Asombroso. Pablo cita Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Dice Joel 2:32. Y en el versículo 13 se repite, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Y es una referencia a Joel 2:13, 2:32, perdón. Así que eh, el judío converso S.C. Mills hace notar que esta cita de Joel es una profecía de la segunda venida, que será el tiempo de establecer el reino del Mesías, el reino de Cristo. Esta es la implicación del versículo 13. Es la exégesis primordial de Joel 2:32. Pero no debemos pasar por alto una adecuada aplicación del mismo texto. Así como el profeta Joel afirma que cuando el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino del Mesías, esté a punto de ser establecido, todo el que sea judío o gentil, invoque el nombre de Jehová, será liberado. Así también el mensaje de salvación se extiende a todos los pueblos sin atender su raza, su religión o su color. La invitación a la vida eterna está abierta para todos. Nadie se excluye. Algo que todos los comentaristas hacen notar en esto y en esas citas se aplica, que se aplican a Jehová, Pablo lo aplica al Señor Jesucristo de una forma magistral. Así que tenemos pues esta enseñanza, hermanos, con qué se quedan, qué les llama la atención, qué les produce en su corazón saber que debemos tener una alianza entre nuestra boca y nuestro corazón y debemos analizar, ¿seremos de aquellas personas que sí confesaron a Jesús, pero no con su boca, pero no involucraron su corazón? Entonces esa es hipocresía. O seremos de aquellos que sí creemos en el corazón, sí sabemos lo que está diciendo la Biblia, de tal manera que yo puedo entender que hay salvación y que solamente en Jesús, pero no me atrevo a decirlo públicamente. Eso es un acto de cobardía y son dos extremos terribles de enfrentarse a esta verdad. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que esto es pues la belleza de este pasaje. Dios te bendiga.